Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión especial de Amor por la Radio. Hoy en un horario que no es el habitual, en un lugar que no es el habitual tampoco, con el 50% del staff. Chicho no nos puede acompañar lamentablemente en esta tarde, así que se van a tener que conformar conmigo, que voy a ser el único que haga preguntas hoy. Tenemos la participación como invitado Daniel Fernández. ¿Cómo te va, Daniel? Muy bien. Te saludo, me responde. Y estamos en un living, hoy en un sillón. Parezco Susana, yo. Acá en el sillón hasta el cuadernito tengo para hacer las preguntas. Bueno, ustedes por ahí van a ver que detalles técnicos, alguna falla por ahí se sucede. Esto, como les dije, es una transmisión atípica, pero queríamos compartir con ustedes la presencia de Daniel aquí con nosotros. Bueno, Daniel, mira, me han llegado preguntas, hoy sí que hay, hoy hay bastante, pero hay un tema inevitable del que no podemos eludir, que es lo que estamos viviendo todos hoy, este coronavirus, esta enfermedad que nos está acosando a nivel mundial. A lo mejor, como humanidad, en los últimos tiempos no hemos vivido algo así de fuerte en lo que estemos todos involucrados. Y yo digo que de alguna forma nos estamos poniendo cara a cara con la realidad, ¿no? De alguna forma estamos empezando a ver lo que realmente somos. Quedan al margen los ricos y pobres en el mismo lugar, arquitectos y obreros, abogados, médicos, pacientes, todos iguales. Acá no hay título que valga. Y nos encontramos con una parte bastante miserable nuestra, ¿no? A la hora de tener que afrontar esto como un todo. ¿Cómo lo ves? Sí, mientras decías esto de que nos golpea a todos, también es la oportunidad de ver muchas otras cosas que nos golpean a todos, ¿no? Como observar por ahí en los videos que andan dando vuelta y también nuestros comportamientos. Mis hijos me mostraban uno que filmaban desde dentro de un mercado, la entrada de la gente, cómo se atropellaban y se empujaban para conseguir un canasto para poder cargar con todas las cosas que entraron a comprar. Seguramente muchos de ellos sin mucho interés de que a la hora de tomarlo otro se quede sin. Habrá seguramente mucha gente que tiene lo suficiente y habrá otra que se quedó sin lo básico. Es la oportunidad, tal vez esto de ver otras enfermedades que están solapadas, digo yo, la enfermedad de sostener el ego y no identificarlo, ¿no? De ver que somos capaces en momentos de necesidad, en lugar de unirnos y de tratar de trabajar en conjunto y ponernos de acuerdo para un bien común, es donde resalta esto que vivimos alimentando constantemente, que es el egoísmo. El egoísmo nos lleva a ser personas solitarias, personas que están solas o aisladas, es ego, es decir, yo. Y cuando mucho dentro de ese mundo del yo en el que vivo, sostengo, le permito entrar a las personas que son cercanas a mi querer, ¿no? A mi afecto, a mis amores, pero mantengo distante a otras. Tengo que ver si ese es el comportamiento, preguntármelo, si yo tengo que cambiar todo esto. Hay que esperar estas situaciones en donde se materializó una realidad mundial, ¿no? En forma de virus que nos está hablando de cuidados, precauciones que tenemos que tener. Tenemos que llegar a esta situación para tomar recaudos. Entonces, como que siempre estas cosas que no precisamente tiene que ser un virus, pero que nos afectan en la vida, en este caso a nivel mundial, pero muchas veces en lo personal, en lo cotidiano, nos sirven también, si en lugar de solo estar viendo el problema en sí fuera, de dónde viene o tratar de evitarlo,
También observarnos interiormente a ver qué se genera en nosotros, qué reacciona ante todo esto y de qué manera se reacciona, ¿no? Porque yo puedo reaccionar instintivamente desde un lugar más bajo, evolutivamente hablando, ¿no? Más cercano a lo que hay un animal, por cuidar y proteger su integridad, o puedo accionar habiendo meditado, habiendo hecho un análisis un poco más amplio, considerando la vida de todos, soy un semejante a los demás son semejantes a mí, y entonces cuidar el bien y la salud, el bienestar, el equilibrio de toda esta sociedad de la cual formo parte. Todo eso hoy sigue estando vigente, más allá de esta presión también que sentimos, porque claro, los gobiernos lo están tomando con seriedad, tienen que cuidar a su pueblo. Y bueno, recién hablábamos un poco en tener que viajar para llegar hasta este lugar, cómo veíamos ciertas cosas en la calle que no concuerdan con las cuarentenas que se dice que tenemos que tener, ¿no? Claro, yo recién venía hablando de viaje también, de hecho, que yo sé de uno tampoco, es decir, que tampoco está haciendo la cuarentena por haber venido hasta acá. Esto lo tenía como un compromiso, y entonces uno, bueno, ha tenido que salir para tratar, no sé si llevar tranquilidad o claridad. Pero cuidémonos si tenemos que salir, si queremos que esto termine lo antes posible, si acatamos de alguna manera estas cuarentenas, entiendo que podemos aislar ese virus, entiendo que es la idea, y de esa manera se corte esa cadena de transmisión, solamente llegando a la vida, bueno, de aquellas personas a las cuales a lo mejor no han tenido el cuidado o han sido más sensibles, pero que se corte y termine ahí, ¿no? Claro. Ahora, cuando vos decías que por ahí no estuvimos haciendo un trabajo o preparándonos, yo digo, haciendo un trabajo o preparándonos de alguna forma, no para evitarlo, porque entiendo que por ahí el virus era inevitable. El trabajo al que vos te referís es para ver cómo transitar este momento más que nada, no para evitarlo. Claro, claro. Bueno, en otros momentos hemos hablado de el futuro no existe en este presente, es algo que está por venir. Pero siempre que pensamos en el futuro, pensamos en realidad en este presente evolucionado, ¿no? Que ha ido avanzando. No sabemos cómo va a avanzar, sabemos que la naturaleza normalmente busca crecer y siempre crecer para poder llegar a dar frutos. Lo que pasa es que los frutos que da la naturaleza muchas veces no son los que queremos nosotros. Nosotros creemos que podemos manipular la naturaleza para que dé los frutos que nosotros queremos. Entonces nos ponemos en contra de la naturaleza. Y la naturaleza existe desde mucho antes que nosotros, tiene mucha más fuerza y sabiduría, y ella es la que normalmente alcanza sus objetivos o sus propósitos, y nosotros por ahí quedamos de camino. Si nosotros no la acompañamos, terminamos padeciendo, porque queremos enfrentar el universo. El universo entero es el que sostiene esta naturaleza conocida y mucha otra que por ahí no conocemos o no tomamos en cuenta, pero queremos enfrentarlo como si tuviésemos la capacidad de, bueno, manejarlo a nuestro antojo. Esto nos trae dolor. Eso lo hacemos desde nuestro egoísmo, pensando que podemos crear nuestras propias leyes, que podemos manejar las situaciones, que a mí no me va a pasar nada. Una cosa es tener fe sabiendo que estoy haciendo un esfuerzo constante por superarme, por quitar las limitaciones que hay en mí, la negatividad. Y otra cosa es tener fe sin hacer nada, esperando que el cielo me proteja y yo sigo con mi vida sin pensar en los demás, ni siquiera teniendo respeto por la propia, ¿no? Entonces, la fe no da el mismo resultado en una persona que en otra. Depende de la entrega que tenemos nosotros. La naturaleza no está queriendo dañarnos, la naturaleza está buscando evolucionar. Si nosotros evolucionamos dentro de la naturaleza, a nuestro ritmo, a nuestro tiempo, pero sin perder ese tiempo que tenemos, vamos a poder pasar estos momentos de evolución con defensas, con fuerzas para poder enfrentarlo, ¿no?
De hecho, se da esto, porque no es que en todos los casos todas las personas podemos estar débiles para enfrentar esto porque alimentamos el ego. Desde un resfriado común, en donde una persona estornuda en un lugar cerrado y hay 10 personas más, no todos se toman ese resfriado o se contagian, porque hay personas las cuales tienen fortaleza. Habrá personas que piensan que a lo mejor es porque se dieron la vacuna, pero hay una fortaleza interna, es decir, somos la imagen y semejanza del Creador. No podemos creer que un virus que hay que verlo con microscopio puede terminar con nuestra vida. En realidad tenemos que entrar en razón de que nosotros mismos estamos terminando con nuestra vida por vivir en ese egoísmo, separándonos, ¿no? Distanciándonos entre nosotros de la propia naturaleza, de la creación, y eso abre puertas a debilidades que están dentro, para que en esas debilidades se asienten lo que está dentro de la naturaleza y es parte de la evolución, como algo agresivo para nosotros, porque no lo estamos acompañando en su evolución, en su desarrollo, ¿no? A la naturaleza. Sobre esto que vos estás diciendo, se ha dividido a la población, sectorizado mundialmente, ¿no? Entre aquellos factores que son más de riesgo, los que no son tanto de riesgo. Se habla que por ahí los más chicos no están tan expuestos, pero sí los mayores de 60 años, o aquellos que tienen enfermedades preexistentes. Y yo pregunto, ¿es un factor de riesgo también en cuanto a la preexistencia de un espíritu débil? El no haber fortalecido el espíritu durante tanto tiempo, ¿es un factor de riesgo también hoy? Sí, porque en la medida que pasa el tiempo, el espíritu se va debilitando, ¿no? Volvemos a cosas que por ahí en otros momentos hablamos, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. ¿Cuánto tiempo ocupamos de nuestra vida en alimentar nuestro espíritu? ¿Y cuánto tiempo ocupamos en alimentar nuestro cuerpo? Entonces, seamos sinceros, la mayoría ocupamos más tiempo en mantener nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra personalidad a gusto en este mundo que estamos viviendo en este momento, y lo que hace a lo espiritual, a veces le dedicamos algún momento de atención y de escuchar una palabra, la cual consideramos que por el solo hecho de agachar la cabeza ante esa palabra que puede ser de Dios, el cielo nos abre las puertas. Pero en realidad nosotros no nos estamos preparando para vivir esa realidad. Y no se trata de, para cuando partamos de este mundo, pasando por la muerte, poder ingresar al cielo, sino que para poder vivir hoy en el cielo. Es decir, vivir en paz y en armonía amorosa con la naturaleza, con el prójimo, con el semejante. No hay por qué irse a otro lugar. Estamos en este. Y en este deberíamos de vivir como si fuese el cielo. En definitiva, hay que traer ese cielo a la tierra. Las personas que tienen edad más avanzada han pasado más tiempo, muchas de ellas, en el cual le han privado de alimento al espíritu. Entonces el espíritu está más debilitado también para que esto pueda llegar a su vida. Por un lado, desde lo espiritual. Y después por el hecho también de lo material, ¿no? El cuerpo que va evolucionando en algún punto, no sé si es la palabra adecuada, seguramente no es la más agradable, pero se va degenerando, degradando o perdiendo su vitalidad, su fuerza para poder enfrentar lo que de fuera pueda venir a agredirle o a querer ingresar en su interior. Entonces, bueno, hay por un lado lo natural por el paso del tiempo, materialmente hablando, y por el otro lado también lo que va a resultar natural y obvio de la falta de alimento espiritual, en cuanto que el espíritu se va debilitando cuanto más tiempo pasa de que no está ingiriendo aquello que en realidad lo nutre, lo mantiene con vitalidad fuerte, que es la palabra. La palabra de Dios no es solo lo que está en un libro o en algún papel o que transmita algún sabio, sino es la que podemos rescatar nosotros también en las acciones amorosas diarias y cotidianas, que nos privamos muchas veces de vivir.
porque nadie nos dice que no podemos poner amor en lo que estamos haciendo. Y cuando no ponemos amor, siendo que es una posibilidad hacerlo, porque pensamos más en nuestro egoísmo, en los provechos que podemos sacar, que en lo que podemos dar, ¿no? Estamos quitándole un espacio a ese amor. Si le quitamos ese espacio al amor, no conocemos a Dios, no conocemos esa realidad, no la tenemos en nuestra conciencia, no nos resulta claro, sigue siendo una creencia de un mundo mejor porque no lo experimentamos. Entonces, esos temores, esas dudas, todo eso mantiene puertas abiertas, bueno, lo que anda dando vuelta en el mundo, que es del mundo, no es de nuestro espíritu. Claro, eso te iba a decir. Esto está generado en el mundo. Sí, sí. Un espíritu que ha sido fortalecido por haber llevado adelante una vida en amor. No es que está exento por ir en contra de la enfermedad, no es así, como un virus o lo que sea. Pero sí, como dije antes, se va a estar mejor preparado para afrontarlo, o a lo mejor hasta le encuentra un sentido, ¿no? Hoy se habla mucho del por qué y del para qué. Algunos plantean el por qué me pasa esto y el para qué me pasa esto. A lo mejor el tener la fortaleza espiritual, el haber estado alimentado con la palabra, o con los actos de amor que uno pone en su vida, le permite alcanzar esas dos respuestas, el por qué y el para qué estoy pasando esto. Claro, aparte que va a ser mucho más clara la respuesta cuando la encontramos a partir de una experiencia personal, por una vivencia, que cuando encontramos a alguien que nos da una respuesta que puede que nos deje conforme o puede que no, dependiendo de lo que dice y de lo que nosotros queremos escuchar o estamos preparados para recibir. Entonces, ir tomando conciencia, ir adquiriendo sabiduría es a través de la experiencia. Y sintéticamente es hora de entender que es tiempo de poner en práctica tantas cosas que sabemos que debemos hacer y no lo hacemos porque lo dejamos para otro momento. Entonces la vida espiritual no es para vivirla después de vivir la vida material en otro lugar, es para vivirla hoy. Porque de hecho la vida eterna del espíritu es en el presente, que es eterno. Estamos viviendo en este presente eterno. Vivamos como espíritu que somos a través de la forma. Esto no quiere decir que lo material es malo. Lo material es parte de la realidad que estoy viviendo. Estoy viviendo a través de una forma material, en un mundo material, que tengo muchas necesidades de lo que hay dentro de este mundo, pero sin olvidarme jamás que soy un espíritu que vive en él. Entonces, esto me va a ayudar a ser más equilibrado y saber que andar por el mundo, andar por la calle, solamente tomando lo que necesito. Y para poder distinguir qué necesito, tengo que tener en claro antes de salir a la calle a qué salgo. Y no salir simplemente para ver qué pasa y aprovechar la oportunidad que se dé y se presente, que en el momento la distinguiré porque tal vez el ego que está de turno me dice que aproveche la oportunidad. Entonces vivimos así de oportunidad, de ocasión, de momento, buscando placeres. Si se aparece un problema trato de evitarlo porque no salí a la calle a buscar problemas, salí a buscar bienestar, placer. Pero en definitiva, si busco problemas, no es que los genere, no me refiero a generar yo problemas, sino que busco dónde están los problemas que están sin resolver, y en la medida que yo los pueda resolver, sean propios o sean ajenos, o a lo mejor nos afecten mutuamente por la cercanía que tenemos o la convivencia, si hay problemas que yo puedo resolver, deja de ser un problema. Porque la única manera de que deje de existir un problema es resolviéndolo. Y si yo resuelvo un problema, no solo ya ese problema no está más presente, sino que yo pude extraer la luz que había dentro de él, que es lo que en realidad va construyendo esa sabiduría interior, ¿no? La experiencia de vivir. Y la luz es el conocimiento, es la respuesta. Entonces, es un problema menos en lo personal, es un problema menos en el mundo. Porque cada problema que tenemos nosotros en lo personal es un problema más que el mundo tiene, porque de alguna manera nos va más allá de la afección sobre nosotros, sino que también afecta a los demás.
Sí, esta idea que vos muchas veces planteaste, y que entiendo que es así, que somos todos, como dijiste tantas veces vos, células de un cuerpo. Entonces, cualquier célula de cualquier organismo que esté sana está colaborando en sí con todo el organismo. Lo que pasa es que esa idea de la humanidad una, como que somos uno, que somos todos parte de un cuerpo, es una idea que es muy alejada. No, diría que prácticamente ya ni pertenece ni pasa por la mente de nadie piensa de esa forma. Y cuando vos decís de buscar, tampoco, a mí me da la sensación como que no tenemos muy en claro qué es lo que necesitamos y por ende a dónde ir a buscarlo. Porque si a mí se me cayó una moneda en la esquina, yo sé que la tengo que buscar en la esquina. Porque sé que es una moneda, que la necesito. Pero cuando uno está buscando esa insatisfacción, cuando uno tiene que completar ese vacío interior, ¿por dónde empieza? Porque a veces ni claro se tiene que lo que se necesita, y mucho menos ir a buscarlo. Sí, es complejo, requiere de atención constante sobre la reacción interior ante lo que sucede en nuestro entorno, ¿no? Porque nosotros nos nutrimos de información a partir de nuestros sentidos. Yo escucho, observo, huelo, ¿no? Palpo. A partir de todo esto, yo hago mis interpretaciones, hago mi estudio, busco de tener mi entendimiento, ¿no? Es decir, huelo algo que me parece rico, porque de alguna manera así lo siento, y empiezo a analizar qué puede ser, busco de sacar estas conclusiones. Tengo que estar viendo todo este proceso en mi interior para poder conocerme y ver cómo se mueve todo eso dentro mío que normalmente no tomo en cuenta, porque lo único que tomo en cuenta es que pueda encontrarme yo materialmente con aquello que estoy oliendo y pueda consumirlo porque se me hace agua la boca. No sé, claro, entonces tengo que hacer todo ese análisis, ese estudio y conociendo en mi interior para poder ver de dónde viene, dónde se origina, qué es necesario y qué no. Pero más allá de todo esto, tener en cuenta siempre que el amor tiene que ser siempre la primera opción para hacer lo que tenga que hacer, lo que la necesidad me demande. Entonces, que sea la primera opción no quiere decir que siempre nos va a salir porque lo tenemos como la primera opción. Al tenerlo como primera opción, entonces al menos lo vemos como una opción en el momento, aunque no tengamos la fuerza para seguir ese impulso y cedamos ante la debilidad de la personalidad que busca de obrar más instintivamente que intuitivamente, ¿no? Pero cuando lo vamos tomando en cuenta, comenzamos a procesarlo intelectualmente en nuestra mente, comenzamos a sentir en nuestra emoción, es decir, empezamos a sentir en los vehículos de expresión, como hablaba de la mente, de la emoción, la presencia de ese amor que tiene un propósito y de a poco lo vamos entendiendo. El solo hecho de pensar en el amor, más allá de que luego no lo podamos concretar, nosotros lo llevamos al menos a la mente, y pensar en el amor es pensar en la luz. Entonces, esto por ahí no, claro, no se va a ver, ¿no? Pero en realidad esa presencia de ese pensamiento amoroso es el luz que estamos trayendo a nuestra mente. La luz que traemos en nuestra mente nos va a ayudar a ver cuántas cosas hay dentro de la oscuridad que habita nuestra mente, con la que vivimos nosotros, donde se desenvuelven, se manifiestan pensamientos que están impulsados desde el egoísmo, con los que nosotros nos identificamos porque no los identificamos como algo ajeno a nosotros, no creemos ser él. Entonces pienso que soy yo el que tuvo ira y reaccionó, no lo veo como la ira. Yo particularmente pensaba en algún momento, si alguien me agrede y me pega, y jamás crucé una palabra con la persona, yo puedo reaccionar, que es lo que normalmente uno puede hacer, porque me pareció injusto y lo que quiero es hacer justicia y hasta vengarme, y bueno, y juzgo y sentencio, y de alguna manera por ahí me siento impulsado a devolver.
O puedo hacer el análisis de que qué se dolió dentro mío, porque yo puedo observar eso, ¿no? Hay algo dentro mío que se dolió por la acción, más que el dolor físico del golpe. Entonces, la injusticia, yo pensé, ¿qué van a decir los demás si yo no hago nada? Y me pegaron y dejo que me peguen. El ego. Entonces, con el tiempo tomé conciencia que nos hiere más, aunque no nos damos cuenta, el ego, con todas esas interpretaciones y con esa convivencia que tenemos con él, que en sí los golpes que recibimos de la vida, ¿no? Entonces, es mucho más agresivo el ego que viven las personas que el coronavirus. Entonces, el coronavirus puede llegar hasta quitarnos la vida, pero el amor nos puede dar vida eterna. El coronavirus nos quitará de este mundo y si no hemos hecho nuestro trabajo tendremos que volver a culminarlo o a continuarlo. Pero si empezamos a poner amor, ese amor puede crear esa coraza. Claro, esto es desde cada individuo. Hay muchas personas que están tratando, y lo están haciendo, de hacer oración, de pedir al cielo, de enviar luz, de invocar la presencia del amor para que esto se disuelva. Creo que somos todos adultos y sabemos que Dios está al tanto de todo y que Dios no quiere el coronavirus para ninguno de sus hijos, ninguna enfermedad ni ningún dolor para ninguno de sus hijos, y más tiene que ver con lo que estábamos tratando de aclarar, ¿no? Nosotros estamos teniendo una vida muy egoísta en el mundo y por ahí tienen que venir sacudones para llamarnos la atención. Pero analicemos cada uno de nosotros, ¿no? Cada individuo. ¿Estamos respondiendo a ese llamado de atención con un impulso y una intención evolutiva de trascender mis limitaciones o mis bajezas, o estoy manifestándola como pocas veces en este momento, ¿no? Si salgo corriendo a protegerme y a cuidar lo mío, y alguien dijo que el alcohol en gel puede servir y se agotó, es decir, sacamos todo, ¿no? Entramos en una paranoia, el temor atrae problemas. Entonces, una persona temerosa avanza con mucha desconfianza y esa desconfianza se avanza. Se avanza, exactamente. Esa misma desconfianza hace que uno esté a la defensiva y a veces está a la defensiva hasta de aquello que le puede llegar a ser bien o ser bueno, porque estamos hasta la defensiva a veces con el médico, por ejemplo. Claro. ¿Quién sabe si esto que me quiere dar en verdad me va a hacer bien y tal vez me pueda hacer mal para otras cosas? Es decir, cuando vamos tomando conciencia, vamos adquiriendo conocimiento, vamos llevando a la práctica lo que vamos aprendiendo para comprobarlo. Y cuando lo comprobamos, ya no es una información, sino que ahora es parte de la conciencia, ¿no? Entonces hay firmeza, hay seguridad, esto nos trae tranquilidad. Pero si esperamos que el coronavirus desaparezca porque descubren una vacuna que todos nos podemos dar y ya no nos va a afectar más, no pensemos que la naturaleza se va a detener en su evolución por el coronavirus, ella va a seguir. Y entonces veamos que como nos creemos capaces de manipular la naturaleza en una manifestación tan pequeña como es ese virus, puede terminar con nuestra vida pensando que somos el centro de la creación, ¿no? Pero entonces claramente es un proceso evolutivo, porque venimos hablando hace tiempo de que hay ciertos acontecimientos que se van dando a nivel natural en el planeta, que si bien se dieron durante siglos, hoy se aceleran. Vos mismo lo explicaste más de una vez en nuestro programa, que hoy se están sucediendo más eventos, más acontecimientos que hace un tiempo atrás. Y vos de alguna forma también estás confirmando que este virus es un proceso evolutivo, es parte de la evolución, o sea, tenía que pasar. Sí, de hecho, esto lógicamente se viene gestando, tal vez en otro reino inferior al nuestro, el animal por ejemplo, hasta que llegó el momento que evolucionando dentro de ese reino en determinada especie pasa al ser humano.
porque así es la evolución. Claro. Es decir, evolucionamos dentro de un espacio, tal vez material, que nos es propicio, un caldo de cultivo donde nos podemos reproducir y crecer y fortalecer, hasta el momento en el cual ya no cabemos más o ya no nos nutre, no nos alimenta, no nos sirve, necesitamos algo superior y mayor, y entonces ahí buscamos algo superior. Por eso tenemos costumbres, tenemos formas, dependiendo del país en el que estamos, de manejarnos con nuestros alimentos, con nuestra higiene, nuestros cuidados, la consideración que tenemos hacia el prójimo. Hay de todo en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay lugares que están a lo mejor más propensos a que ciertos virus que van evolucionando entren en sus vidas y luego comience de alguna manera también a llevarse este virus a la vida de otras personas en otros lugares, aunque tengan otras costumbres y otras formas. A ver, yo no quiero hacer responsable a quien el mundo dice que son o responsables o desde donde se generó y se inició y de ahí se desparramó. Fue ahí, no importa. No tiene que ver en sí con la evolución o falta de evolución de alguien en particular. No quiero llegar a eso, sino que es algo que tenemos en común, el egoísmo, ¿no? Entonces, bueno, tocó que parta desde ese lugar que se entiende que partió, y de alguna manera el hecho de que se desparrame por el mundo, se puede ver que tenemos afinidad en todo el mundo a eso, no importa dónde partió ese género. Entonces, para no tener esa afinidad, la verdad que habrán escuchado muchos el término karma, una deuda. El karma no se salda con alcohol en gel. Es decir, hay cosas que uno tiene que pasar. Saco a pasear los egos por el mundo y dejo que se explayen, que crezcan, que se multipliquen, que se ramifiquen, en lugar de estar creciendo espiritualmente y aprender de ellos, ¿no? Aprender lo que está bien y lo que está mal, saber distinguir. Porque si yo no sé distinguir qué está bien y qué está mal, si yo no entiendo lo que es la justicia, difícilmente puedo ingresar al reino de los cielos, donde viven los justos. Entonces, si yo no entiendo eso, este mismo egoísmo, esta desatención, esta falta justamente de atención a las enseñanzas que la vida me da, me va a volver a traer a la vida en su momento para recibir esa enseñanza que me niego a recibir vida tras vida. ¿Y cómo actúa el karma en esto que vos decís que hay que volver a terminar lo que no se terminó, cumplir con lo que no se cumplió o aprender de lo que no se aprendió? ¿Cómo trabaja el karma en esto? ¿Porque uno vuelve igual que como se fue? ¿O vuelve más afectado por aquello con lo que se comprometió o tenía que seguir y no hizo? ¿O vuelve más aliviado de una aflicción? ¿Cómo trabaja el karma en ese sentido? Con aquellos que tuvieron una vida egoísta y aquellos que intentaron al menos poner amor en todos los actos de su vida. Vos específicamente te referís a cuando uno vuelve a reencarnar. Cuando uno parte de este mundo, uno tiene la posibilidad, sin la influencia del ego, de reconectarse con el propósito divino del espíritu, ¿no? De realizarse como imagen y semejanza del creador que es. Y la realización es reconectarse con la creación a través del amor. Entonces, no es solo reconectarse en cuanto a estar observándola como evoluciona sin hacer nada, sino que uno va descubriendo del trabajo en el que estamos entrando. Su lugar, va descubriendo su lugar, digamos. Claro, ¿para qué nos estamos preparando en todo esto? Uno lo va descubriendo a la medida que va haciendo la experiencia. En aquel lugar de descanso, donde uno va a la espera de volver a este mundo, como dije, uno se reconecta con ese propósito divino. Entonces uno recrea en aquel lugar todo aquello que es el ideal del ser,
para poder concretar en este mundo, para que cuando uno vuelva, el tiempo que sea que se tome ese descanso, para que cuando uno vuelve pueda continuar y poner en práctica aquello que siente y tiene como un ideal. Pero esa criatura que va a nacer en una familia se encuentra con una realidad de un mundo, de padres, de personas, de una sociedad egoísta, en donde le empiezan a marcar qué hacer, a qué debe aspirar, qué debe de tener en su vida, le transmitimos que tiene que estudiar, lo obligamos a que estudie, no sé, hay un montón de condicionamientos que le transmitimos que le estamos impidiendo realizar lo que está dentro de su ser. Entonces, hay una sociedad de adultos que está tratando de llevarle a los niños que vienen formándose lo que los adultos entienden es lo mejor para los niños, cuando los niños en realidad cuando vienen el espíritu tiene muy en claro qué es lo que quiere. Está bien, los adultos tenemos que cuidarlos a los niños. Los niños el espíritu de los niños cuando vienen al mundo tienen en claro lo que quieren. Claro, lo que pasa es que no lo pueden expresar. Bueno, tuvimos una pequeña interrupción, pero seguimos. Yo igual le voy a pedir a toda la gente que está detrás de cámara, camarógrafos, asistentes, personal técnico, que me vayan indicando cómo estamos con el horario, porque desde acá, con la luz del sol encima, mucho no se ve. 19:44. Bueno, tenemos tiempo. Te decía, Daniel, momentos, para muchos son momentos de enojo. Me refiero a lo que estamos padeciendo ahora con esta enfermedad. Para otros son momentos de reflexión. Y por ahí empieza alguno a reflexionar sobre esto que vos recién hablabas, a tratar de encontrar su lugar, a tratar de entender el tiempo que pasó sin a lo mejor haberse preparado un poco. Y dice, pucha, ¿y ahora qué hago? ¿Estoy a tiempo? ¿No estoy a tiempo? ¿Soy grande? ¿Ya tengo una edad avanzada? O por ahí no soy grande, pero tengo una vida que está demasiado desviada de lo que tiene que ser por ahí la vida más cerca del espíritu. ¿Se puede empezar? ¿Estamos a tiempo? ¿Todos estamos a tiempo? ¿Hay un momento en la vida en donde ya superamos por ahí la posibilidad de empezar con esto? Siempre estamos a tiempo, porque en realidad todos somos seres que tenemos cuerpos. No somos un cuerpo, Vehículo. claro, no somos un cuerpo, un vehículo que tiene un ser, el cual, si quiero atiendo o no. Somos un ser que tiene cuerpos. Estamos todos en el camino espiritual, porque todos somos seres, todos estamos en el camino de la vida. Entonces, no importa la edad que tengamos, en el momento que tomemos conciencia del grado que sea esta conciencia, de que estamos en la vida y hay que tomarla con seriedad, es el momento justo para comenzar a hacer algo con esa conciencia, ¿no? No importa la edad que se tenga. Claro, cuanto más tiempo dentro del mundo o más temprana edad yo puedo tomarlo y más compromisos también asumo, adquiero a la hora de hacer mi trabajo, más resultados voy a poder tener por disponer de más tiempo. Pero cuanto más ha pasado el tiempo, menos tiempo tengo seguro para estar en el mundo haciendo este trabajo. Yo tengo mi razón para las cosas que hago, pero cada uno tiene su razón para hacer lo que hace. Que yo tenga mi razón no quiere decir que yo tenga la razón. Claro. Entonces, el libre albedrío, hay que aprender a respetar que cada uno tiene sus razones. Y cada uno desde su lugar y su libre albedrío tiene que observar cuáles son siempre las opciones. Pero una que no tomamos prácticamente en cuenta en la mayor parte de las personas es que siempre está la opción de poner amor en lo que hacemos, de hacer con desinterés y no, como parece lo más común, siempre estar pensando en sacar algún provecho cuando vamos a hacer algo. Si voy a hacer algún esfuerzo, por pequeño que sea, tengo que sacar alguna buena tajada de todo esto.
dejar de pensar de esa manera y estar pensando que lo que yo pueda hacer de bien, por más pequeño que parezca, o por más pequeño que sea el esfuerzo, lo que pueda hacer de bien para la sociedad de la cual formo parte, será un bien para toda esa sociedad de la cual formo parte. Vuelvo a repetir, si yo hago bien para mí, no se beneficia a la sociedad solo yo. Si me beneficio yo, termino beneficiando solo al ego. Y si cada uno de nosotros hacemos esto, somos 7.000 millones de individuos en el mundo que quieren conquistar el mundo sin que le interese la vida de los demás, sin saber respetarlo. Bueno, y por ahí lleva estos pensamientos que vos de alguna manera tratabas de manifestar en la pregunta, de que uno piensa, pero Dios verdaderamente existe, se está viendo que todo esto sucede. Nos dio libre albedrío, esto quería yo decir. Entendamos, el libre albedrío nos da la libertad de elegir, pero también tenemos que tomar conciencia de las consecuencias de las elecciones que estamos tomando. En definitiva, vamos a cosechar, hoy la humanidad está cosechando lo que ha sembrado. Claro, no me refiero a que alguien sembró el virus, sino que quiero decir que en el egoísmo en el que estamos viviendo, lo que vamos a cosechar es dolor. Son los únicos dos maestros que hay en la vida, es el amor y el dolor. Y si uno desoye al amor, constantemente nos habla en el corazón, el amor no está especulando, el amor piensa en la salud y el bienestar de todos. El ego es el que especula y ve si puede sacar provecho y beneficio a la hora de hacer. No está pensando en el otro, está pensando en sí mismo, aunque sea en un servicio. Entonces hace servicio en el otro para sentirse bien con lo que hace y de alguna manera con la conciencia, pero no lo hace por el otro, lo hace por sí mismo. El ego nos engaña muchas veces, hay que saber ver todo esto. Si la luz llega a la vida nuestra, y esto es así, porque la luz se va acercando cada vez más a la Tierra, lo que va a hacer es poner en evidencia muchas cosas que estaban ocultas, que estaban guardadas. Entonces, el virus será una de ellas, que sale a la luz, que se ve, que nos afecta, que nos alcanza. Y hay muchas otras que, bueno, van ganando sus espacios por los medios y en lo que las personas llaman sus derechos. No sé, cambiarnos el idioma y ya no modificarlo para que hablemos con palabras que la mayoría no entendemos qué significan, pero como que parece que esto tiene la idea de incluir a todos y tratarlos de la misma forma, pero para mí es todo lo contrario, es separar el distanciamiento, ¿no? Antes éramos mujer y hombre, y hoy no sé la cantidad que podemos ser, es decir, es separación. Tener el respeto hay que tenerlo por todo ser, más allá de que tome una decisión de ser o de parecer lo que quiere o lo que entiende, el respeto lo tenemos que tener todos, pero no tenemos que separar, tenemos que unir. Unir no es volver a todos lo mismo. Es decir, unir respetando la individualidad. La riqueza del todo está dada por lo vasto y múltiple de cada uno de los individuos que conforma a ese todo. Entonces esto hay que respetarlo. No podemos ser todos iguales, no debemos ser todos iguales. Entonces hay que aprender a respetar todo esto. Entiendo que tenemos que trabajar por eso, por toda esa diversidad que tenemos que vivir y convivir con respeto, ¿no? Tenemos siempre, ¿estamos bien con la parte técnica? 8 minutos, no, pero no, son las 8. Nos vamos a extender un poquito porque yo prometí hacer unas preguntas que nos acercaron algunas personas que sabían que las tocaba a mí y nos transmitieron por favor que te las hagamos llegar. Marta pregunta, muy buena esta pregunta, dice que en Venecia ahora el agua es cristalina en los canales y la contaminación en China bajó considerablemente. Entonces ella pregunta si el planeta dijo basta y si de alguna manera este es un mensaje que nos está dando el Padre para que veamos, como estamos todos en casa, para que veamos cómo el planeta se está recuperando cuando nos tiene a nosotros dando vuelta, ¿no? Esa sería la pregunta. Sí,
el planeta no dice basta, porque es la madre, ¿no? Es la madre tierra. Ella, a ver, ¿qué madre le dice basta a un hijo sabiendo la madre que su hijo por inconsciencia, por desconocimiento, comete errores y peca, ¿no? Contra la ley? Pero sí, yo justamente hoy hablaba también exactamente así y de ese tema, porque digo, tenemos la oportunidad de ver cómo en pocos días, por la falta de presencia del ser humano, se pueden notar grandes cambios. En Venecia, en definitiva, no se revuelve más el suelo porque no están pasando más las embarcaciones que constantemente circulan, entonces se asentaron los sedimentos y luego quedó cristalina como debería ser. Bueno, dejó de haber emisiones en Italia de gases porque los vehículos no circulan, pero de todas maneras eso lastima y hiere a la naturaleza, desde lo que a lo mejor nuestros impulsos nos llevan a obrar sin considerar las consecuencias de lo que hacemos. Pero sigue estando presente el ego, es decir, hoy el ego está en cuarentena, compartiendo espacio con las personas, pero en cuarentena relativa, porque ahora vamos a conocer, entiendan, cosas del ego que no conocíamos antes. Claro, porque al estar en la calle pudiendo hacer y habiendo creado los caminos o las avenidas para poder que el ego transite buscando sus objetivos, nosotros siguiéndolo a él, dándole la posibilidad de que lo haga, hoy no la tiene y entonces tiene que encontrar otros caminos dentro del hogar. Y bueno, hay muchas familias que se llevan como pueden entre sí, que ahora se tienen que convivir, van a inevitablemente tener que salir diferencias que trataban de evitar que se manifestaran. Quiero llevarlo a lo que era esto, como que está bueno, el ejemplo lo veo exactamente igual, ¿no? Con muy poco esfuerzo, tan solo nosotros, dándole un descanso a la naturaleza, como en poco tiempo podemos ayudar en la naturaleza en muchos lugares del mundo a que se restablezca un cierto orden. Lógico que esto se entiende que va a volver a lo que era en cuanto las personas se sientan tranquilas porque se encontró la cura y se va a encontrar. Pero lo que pasa es que simplemente están siendo llamados de atención, ¿no? Para que empecemos a aprender, como ha visto Marta, esto, que, a ver, no voy a conseguir que el mundo se quede quieto para que las aguas de Venecia queden cristalinas, pero aprendí yo que donde ande de vacaciones o por la calle o con los vecinos o la familia, si yo cambio un poco mi actitud, mi comportamiento, bueno, en mi accionar me cuido para no alborotar o levantar esos sedimentos, seguiremos teniendo el agua cristalina. Otra pregunta que me encantó, que la hizo Sandra y estaba relacionada con esto que vos dijiste, esto último. Hoy las familias están obligadas a convivir las 24 horas en su casa y surgen intolerancias, discusiones, peleas. Y la pregunta es si el resultado de esto es no haber hecho bien las cosas, no haber hecho el trabajo que había que hacer, y si el cielo de alguna forma hace que nos encontremos con esto para que pongamos un poco de orden en nuestra vida. Sí, tiene que ver con lo que hablaba hace un momento, ¿no es cierto? Si uno desatiende al amor, es el dolor el que nos trae la enseñanza. Entonces, el amor nos habla desde siempre de lo que debemos hacer y cómo hacerlo. Pero si no le hicimos caso, si lo desatendimos, si hicimos lo que quisimos de nuestra vida, si pensamos que lo sabíamos todo, bueno, ahora se presenta la realidad en la cual hace que esta falta de estimulación del amor, de desarrollo del amor, de esta falta con esa encarnación del amor en la vida de cada uno, por ponerlo de manifiesto en la relación, haga que salten las diferencias y entonces esto genera un dolor, porque empiezan a aparecer las discusiones.
Entonces, ese dolor va a tratar de hacernos ver lo que el amor no pudo ver. Lamentablemente, porque lo decidimos nosotros, no es que tiene que ser así categóricamente, pero un golpe nos enseña cuántas palabras nos dijeron antes para que entendamos que duele y que tengamos cuidado. No lo tuvimos, siempre lo oímos, y cuando nos dimos el golpe, no queremos volver a recibir el golpe. Entonces, igualmente no me parece que vayamos a tomar conciencia con este coronavirus, no. Vamos a ir cosechando lo que hemos estado sembrando. Es que lo digo siempre, nos gusta mirar en televisión los documentales en los que están hablando, según los científicos y sus estudios, en otros momentos que ha habido glaciaciones o desapariciones de determinadas especies, meteoritos, claro, pestes registradas, ¿no es cierto? Otras cosas que quedan registradas en la naturaleza cuando hacen los estudios en minerales, vegetales o alimentos. Pero resulta que ahora siempre no está habiendo cambios, pero ahora está habiendo cambios muy grandes en la naturaleza. Nosotros somos parte de esa naturaleza, está habiendo cambios muy grandes en la humanidad. La humanidad se ha multiplicado, se ha triplicado en pocos años, entonces es un gran desequilibrio esta actividad egoísta presente en todas partes, ¿no? Entonces la gente no está solo discutiendo dentro de su casa, sino que lo hace en el trabajo, lo hace en la calle, lo hace de vacaciones, es decir, donde quiera que vamos, por más que no queremos pensar en los problemas nos siguen, porque no nos quieren agredir, sino que lo que quieren es traernos una enseñanza, que solamente lo vamos a recibir cuando tratemos con el problema buscando la solución, y entonces ahí desaparece, no nos va a seguir más el problema, ahora vamos a llevar nosotros gozosamente una solución. Pero mientras no hagamos esto, van a seguir creciendo los problemas. Estamos en el tiempo de comenzar a cosechar lo que hemos sembrado, como también hablabas en algún momento ya hace un tiempito, de que estamos cosechando lo que hemos sembrado hace mucho tiempo y que estamos teniendo que tratar con los frutos que son amargos de ese accionar egoísta, de lo que han hecho otros antes que nosotros y de lo poco que estamos haciendo nosotros para cambiar esa realidad. Claro, sembramos rabanitos y queríamos cosechar nada. O no sembramos nada y queríamos cosechar. Sí, entonces muchos creyentes están pidiendo al cielo que lleguen los alimentos cuando nunca trabajaron en la tierra que Dios nos ha dado. Muchos creyentes que han leído las Escrituras hablan de que Dios creó la tierra y luego entró la mujer y el hombre, ¿no? Entonces, primero se hizo la tierra antes que la mujer y el hombre para que trabajemos esa tierra. Entonces, eso es simbólico o concreto de algo material, pero también es interno. Entonces, esta vida nuestra podría ser la tierra en la que tenemos que sembrar el camino por donde vamos transitando y, bueno, tendremos que ir cosechando lo que hemos sembrado. Hay gente que no cree en la reencarnación, pero traemos cosas de otras vidas y para que no creen en la reencarnación, tanto lo que hemos hecho en esta vida basta para cosechar muchos frutos amargos. Esto no es solo, no tiene que ver directamente con hacer mal a los demás. Hay gente que dice, yo no le he hecho mal a nadie, claro, pero tampoco he hecho algo por alguien. Entonces, la naturaleza constantemente está en evolución y los seres más evolucionados dentro de la naturaleza están tratando de ayudar al prójimo porque saben que por el bien de toda la sociedad de la cual forman parte. Entonces, si no estamos haciendo nada, esto también nos llama la atención sobre esa realidad. Todo esto no es para que veamos lo que pasa a nuestro alrededor nada más, sino que también para ver qué es lo que pasa en nuestro interior cuando esto sucede y aparece. Entonces, volvemos a lo de antes. No esperemos que aparezca un virus
para poder reaccionar. Es decir, analicemos lo que estamos haciendo con nuestra vida para no estar propiciando que aparezca algo más. Dos preguntitas más. Una es de Elena, que dice: bajo la luz del corazón del Maestro, ¿qué consejo le podrías dar a aquellos que siguen el camino? Entiendo que se refiere al camino del Espíritu. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Consejo mucho. Pero de todas maneras, sobre todo, es escuchar tu propio corazón. Uno no se vuelve sabio por estar al lado del sabio. Si alguien pudiese caminar junto al maestro, esto no lo vuelve sabio, caminar junto al maestro. Lo que uno lo vuelve sabio es primeramente entender lo que el maestro dice. Entenderse a sí mismo en lo que siente impulso de hacer y ver qué es lo que debe hacer. No, nadie debe hacer lo que dice el maestro. Uno debe hacer lo que uno entiende que está bien. Entonces, analizar lo que el maestro dice, analizar lo que la vida nos muestra, lo que Dios manda, analizar lo que dicta nuestro corazón, analizar lo que quiere impulsar nuestra mente, nuestro egoísmo, porque tenemos que aprender de todo esto. El ego no es malo, a manera de que hay que eliminarlo para sacarlo de nuestra vida, sino que tenemos que aprender antes de que desaparezca de nuestra vida. Porque el día que entienda que no lo quiero en mi vida, es el día que yo renunciaré a él y llegará a desaparecer. Pero si yo quiero que desaparezca sin haber entendido la enseñanza que traía a mi vida, su presencia, es que entonces no me sirve, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchos los consejos que se pueden dar, pero sobre todo es atender con amor todo lo que pasa y, bueno, sacar ese amor de ese corral en el que lo tenemos, conduciéndolo a un amigo, a una pareja, a los hijos, a los padres, a ese entorno cómodo en donde el amor se siente de alguna manera siente retribución, ¿no? Cuando él está brindando sabe que recibe, y solemos no dar si alguien no lo valora y no me va a responder de la misma manera. Salir de esto. Estamos esperando que el cielo nos dé amor desinteresado, sabemos que es el amor desinteresado, entonces vivamos nosotros en ese amor desinteresado, hagamos las cosas que están bien, por el solo hecho de que también sintamos gozo por eso, no esperemos el gozo o a que gozo sea a la hora de recibir por lo que di, sino que sintamos el gozo de dar, de ser fiel al amor, de estar ayudando a ese amor a que se realice, a que se manifieste y no estar esperando que aparte del gozo que se siente a la hora de dar, también encima que nos den un salario. La verdad es que cuando nos volvemos buenos administradores de los bienes de Dios, Dios nos da más, nos da el doble. ¿Pero por qué? Porque somos buenos administradores. Pero Él no nos da más de lo que podemos llegar a administrar si no administramos bien, porque si no nos endeudaríamos más. Si nosotros podemos vivir con una moneda, Dios nos dará una moneda. Por un ejemplo, ¿no? Es un pan, Dios nos dará un pan. Si nosotros podemos administrar más amorosamente ese pan y comenzar a consumir tan solo lo que necesitamos, o poder sacrificar a lo mejor nuestra propia necesidad por compartir con el que necesita, Dios nos va a dar más pan, porque estamos comenzando a administrarlo para el bien de todos, según su justicia y no según mi egoísmo, ¿no? Si yo utilizara el pan que Dios me da tan solo en alimentar mi ego para hacer lo que quiero con mi vida, Dios no me va a dar más pan porque yo me endeudaría más. Entonces, los consejos son muchos. Sobre todo, siempre vuelvo a lo mismo, poner amor a lo que estamos haciendo en todo momento, escuchar nuestro corazón. Escuchar nuestro corazón, claro, no habla con palabras así como hablamos nosotros, ¿no? Pero analicemos observándonos cuáles son las verdaderas intenciones a la hora de lo que hacemos. Y entendamos, no basta con no hacer mal a nadie. ¿Qué estamos haciendo también por
por los demás. Dios dice, yo a mis hijos no le pregunto a qué religión pertenecen, sino que cuál es tu obra. Entonces, analicemos nosotros, ¿qué estamos haciendo? No importa la religión a la que pertenecemos, sino que qué estamos haciendo por la vida de todos. Porque, en definitiva, esto que cada uno lo toma desde su ego como algo que tengo que hacer por el otro, y ya me representa un trabajo, un esfuerzo, el otro, a la hora de hacer su esfuerzo, me ve a mí como un prójimo. Y yo recibo a partir del esfuerzo que el otro haga. Entonces, si yo quiero recibir, tengo que dar. Hacer uno por mí, ¿no? Hay una frase que habla de uno por mí. Entonces, tengo que multiplicarse. Con esto de los consejos, hoy hay mucha gente dando consejos, hay mucha gente dando consejos en nombre de Dios, sanando en nombre de Dios. Cuando se dan estas situaciones, enseguida aparece esta gente. ¿No puede decir respecto de eso? ¿Por qué caemos tan fácil? ¿Por qué nos aferramos a cualquier palabra de donde venga que mencione a Dios o que haga una sanación milagrosa? Y porque no entendemos bien lo que es el milagro, ¿no? Es decir, pensamos que el milagro es obtener un salario sin haber trabajado, en definitiva, que no hice nada y alguien llega con el poder de conseguir que descienda sobre mí la gracia divina y de esa manera traiga la paz que yo nunca busqué obtener. Y yo hago lo que quiero con mi vida y como resultado tengo que cosechar, en virtud de lo que he hecho, el fruto que corresponde, que normalmente es dolor, si yo viví egoístamente. Pero como yo me engaño pensando que lo que hice es lo que sentía, luego yo que quiero cosechar fruto dulce, bueno, es dolor. Entonces cuando viene el dolor, no me quiero hacer cargo de lo que yo hice, no tomo conciencia, no aprendo, no cargo mi cruz. La cruz es los errores del pasado, no cargo yo por mi cruz, sino que estoy viendo que yo lo que hice, lo hice porque el gobierno, porque la economía, porque mi pareja, porque mis amigos, por la situación, por lo que hizo el otro. Siempre he hecho la culpa a alguien y no asumo yo que soy el que reaccionó ante lo que los demás pudieron haber hecho o no. Entonces, al no tomar esa conciencia, yo estoy desligándome de mis responsabilidades. De esta manera, en algún momento padezco de necesidad, pienso que lo que necesito por el padecimiento que tengo no es algo que yo me haya ganado, porque no asumo haber hecho mal. Entonces la salida puede ser cuando no lo puedo encontrar por mi propio medio y pienso que todo lo que he hecho está bien, que Dios me ayude por estar viviendo en un mundo tan injusto que me toca padecer. Y en realidad es el resultado de lo que yo he hecho. Contribuir a que exista, a que sobreviva. Entonces acudimos a las personas que hablan de que puede hacerse la magia, de que llegue a nosotros lo que ellos pueden invocar y dirigir. Ahora, entendamos, yo siempre insisto en esto. ¿Cree alguna persona de este mundo que puede decirle a Dios lo que tiene que hacer? Que nos envíe luz, que nos envíe amor, que nos traiga paz. ¿Cree que Dios quiere otra cosa? Es lo que Él quiere constantemente. Si eso no está en nuestra vida es porque nosotros no trabajamos para que se haga presente en nuestra vida. Que yo tenga paz no va a cambiar tu realidad si tu realidad es violenta. Entonces tal vez vas a querer seguir pegándome. Pero yo recibo con amor y respondo con amor. Y entonces de alguna manera puedo dar un ejemplo. Ni nos pongamos nosotros. El mejor ejemplo de esto es Gandhi, muy actual y cercano, ¿no? Incluso literalmente como lo está diciendo. Exacto. No violencia. Pero no es solamente, es decir, el golpe físico, lo que podemos ver, lo que más podemos sentir, pero también está ese golpe emocional, ¿no? de ser agredidos y de que aparentemente no hay entendimiento. Pero él tuvo la paciencia para sostener eso
sabiendo que en su momento iba a dar su fruto. Y llevó muchos años y mucho padecimiento y muchos quedaron de camino, pero se consiguió. Y cuando se consiguió, porque también hay muchas enseñanzas en todo esto, cuando se consiguió y ese gobierno que había colonizado algunas tierras, bueno, no eran las suyas, cuando consiguieron tener sus libertades, se separaron entre ellos por tener pensamientos distintos. Pero bueno, así somos las personas, ¿no? Buscamos tener nuestra individualidad, nuestros espacios. Tengamos en cuenta esto que repito con mucha frecuencia y lo seguiré repitiendo cada vez que sea necesario. Un verdadero pastor guía a las ovejas por su camino, por el camino de la oveja, no las guía hacia él, porque el camino de cada uno de nosotros nos lleva a Dios, a ninguna persona, a ningún pastor. El pastor nos acompaña a lo largo del camino. ¿Y el pastor dónde se ubica? ¿No? Detrás del rebaño. Él no se pone delante, porque él no quiere ser visto. Él lo que necesita es verlo a cada uno. Entonces se ubica detrás. El que se pone delante no ve a quienes vienen detrás. Entonces, tengamos cuidado, porque como estabas hablando, hay muchos que se ponen ahí arriba y llaman la atención y gritan y hacen todas esas actuaciones tratando de mover a las personas y sus emociones. Yo lo veo en los encuentros en donde cuando termina una charla muchas personas dicen: la verdad que me siento tan bien, me voy con el corazón lleno de todas estas palabras, la verdad que uno siente como que carga batería y sale con fuerza. Pero yo sé que es un estado emocional a partir de que, bueno, estuvimos compartiendo un par de horas hablando del tema y tratando de entendernos desde el amor, y eso genera la emoción. Pero no nos dejemos confundir por la emoción de que porque nos sentimos bien, está bien lo que estamos haciendo, lo que está pasando. Entonces, el mundo no va a cambiar porque nosotros estemos, no sé, con buena voluntad y al fin no hagamos nada. Entonces, lo poco que sabemos que hay que hacer, de entre tantas cosas que ignoramos, es con lo que tenemos que trabajar. Entonces, repito, a Dios no le interesa todo lo que ignoramos, sino que lo que sabemos no lo ponemos en práctica. Entonces, cuando yo trabajo con lo que sé, la experiencia que voy obteniendo a la hora de poner en práctica lo que sé, me prepara para lo que ha de venir o lo que está más allá de esto que estoy sabiendo. Es decir, di un paso, me acerqué a una realidad superior y entonces tengo que vivir esa experiencia superior. Tal cual lo que es una cosa. Claro, pero quedarme en este lugar cómodo, tratando de saber qué es lo que pasa más allá antes de dar el paso, es en definitiva no hacer nada. Y a su vez puedo ponerme un conocimiento de lo que hay más allá, porque a lo mejor llega a mi vida un libro, pero si yo no transito el camino no lo conozco, ¿no? Entonces una cosa es el reconocimiento intelectual y otra cosa es la sabiduría que solo se obtiene poniendo en práctica. El sabio no está en aquel lugar como sabio, observando desde las alturas, porque leyó todos los libros que nos falta leer a nosotros. Es que hizo muchas experiencias que nosotros estamos evitando hacer, pensando que tan solo con saberla nos basta, y hizo muchas otras experiencias que nosotros no tenemos ni idea, porque no nos acercamos a vivir lo poco que sabemos. Entonces, Jesús no vino al mundo a decirle al mundo lo que él puede hacer, sino lo que cada uno debemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos mostró? Algo que parece muchos no ver, que el amor obra milagros. Hay mucha gente que quiere ver que Él obra milagros. Entonces le pido al Señor Jesús, si yo me llevo mal con una persona y pongo amor en la relación, puede obrarse el milagro de que nos entendamos. Y entonces podamos llegar a resolver y a traer paz. Pero si yo le estoy pidiendo al Señor Jesús y yo me cierro en mi postura y la otra persona en la suya, es nuestro libre albedrío. ¿Por qué Jesús, por qué el Padre cambiaría esta realidad, ¿no? Entonces, el Padre en su infinito amor, yo no me cansaré de
de exponerlo, pero ¿puede haber un amor más grande de alguien, un padre que le da a sus hijos libre albedrío? Nosotros no le damos la libertad. Es un ejemplo, tiene que ver con lo que hablamos más en un origen. Nunca el padre interrumpe el libre albedrío. Esto es a rajatabla, es así, no puede interferir nunca. No, porque eso él lo otorgó. Es que él no va en contra de las leyes que ha creado, ¿no? Es decir, nos dio la libertad. Él no interfiere en el libre albedrío, pero antes de la existencia de la forma para sus hijos, él creó las leyes. Entonces las leyes ponen límites. Yo me puedo desviar hasta cierto punto en donde me encuentro con la ley. Cuando me encuentro y choco contra la ley, es el dolor. Cuando llega ese dolor, sé que hasta ahí puedo llegar. Más allá no puedo ir porque avanzo por el camino del dolor hasta un punto en el que ya no soporto más el dolor. Y entonces me rectifico, ¿no? O reveo lo que estoy haciendo. De todas maneras, en todo ese camino de desviación siempre hay voces de alerta, llamado, el padre tratando de hacernos entender. Como en una autopista, cuando tenés el cartel de la curva, el cartel que te dice padre, el cartel curva peligrosa, y cuando vos no prestás atención, te desviaste y... Exactamente, claro, es decir, un ejemplo que me pasó en un momento viviendo hacia acá, que yo no tomé el carril que me correspondía y me pasé la salida, por no llegar a la salida. Entonces, es decir, si vamos atentos, si vamos moviéndonos con atención, podemos evitar de perder tiempo y de dar vueltas innecesarias, como me pasó a mí para llegar acá. Bueno, en la vida es así, uno tiene que ir prestando esa atención. Que esos carteles no son a veces tan gráficos como en la autopista, ¿no? Entonces es el prójimo, es un amigo, es un desconocido, es un comerciante al que fui yo a buscar algún objeto que requería, pero es en la palabra, es en el saludo. A mí me pasa, por ejemplo, que voy a veces en mis cosas a un comercio y el comerciante me dice buen día y me emociona. Y es una tontería, pero me emociona que alguien tenga ese deseo que me emociona a veces porque siento que como que este corazón verdaderamente que lo está diciendo. No es algo que está repitiendo a cada uno. Me emociona que me digan buen viaje la persona que cobra el viaje, yo soy el número 11.000 que le pasó por la ventanilla, es decir, que tenga la disposición de decirlo. Esas pequeñas cosas hacen que uno se sienta bien, ¿no? Y eso lo hicieron conmigo. Yo pienso que yo lo podría hacer también con nosotros, ¿no? Entonces, a veces, bueno, tenemos ejemplos, tenemos avisos, tenemos llamados, es decir, el Padre no nos deja solo. En la vida de Jesús, esto se ve en cuanto a cuando Jesús cargaba la cruz y con todos los padecimientos que tuvo para llegar a tener que cargarla antes de morir en ella, en un momento él cae porque no le da más las fuerzas con la cruz. Y a alguien aparece a ayudar a cargársela. Entonces el Padre no nos deja, por más pesada que la cruz sea, ¿no? Pero cuando uno la carga con amor se hace mucho más liviana. Cuando uno desdeña de tener que cargarla, cuando uno reniega de querer asumir, cuando uno le responsabiliza a otro de las deudas que tenemos o de la cruz que estamos cargando pensando que es ajena, se vuelve más pesada, ¿no? Porque más reacción, más me molesta. Me queda una, señora, una sola no la puedo no hacer porque es una pregunta que no sé si yo no la escuché nunca, esta pregunta. A ver, te la voy a formular así tal cual está. Pregunta para Daniel. ¿Qué deberíamos preguntarte? Puede ser muy largo o puede ser muy corto, no sabemos. ¿Qué deberían preguntarme? La respuesta. Es tan difícil que no sé yo la respuesta. Pero no, porque en realidad es muy variada. Para mí lo que deberían preguntar ya tiene que ver con lo que hablaba ya hace un rato atrás. Estando uno ubicado en el lugar de la vida en el que debe de estar, es decir, asumiendo lo que uno es, llegar a distinguir qué es lo que uno necesita.
y dentro de lo que uno necesita poder llegar a distinguir qué es lo que debe de provenir, a lo mejor, de alguien que me pueda ayudar para aliviar el camino que tengo que transitar, y entonces ahí le haremos una pregunta. Pero muchas de las cosas las tengo que encontrar yo. Entonces, pongo un ejemplo de lo que sucede en el cielo. Los discípulos no le hacen preguntas al maestro, hacen silencio. Porque el maestro va a decir lo que tenemos que escuchar y lo que necesitamos. Nuestra mente nos lleva a ver cada respuesta que podemos estar obteniendo, nos despierta muchas más preguntas. Fijémonos, porque por ahí rivaliza con cierta estructura que yo tenía o conocimiento, con lo que otros decían, con lo que yo pienso, y entonces empiezo a dudar de que si será cierto o no, o pienso que yo estaba equivocado por el hecho de que lo dijo alguien a quien yo le atribuyo tenga capacidad de ver con más claridad o conciencia o sabiduría, y entonces niego lo mío. Para mí lo que hay que preguntar a la vida es o pedir más que preguntar, ¿no? Que nos ayude a ver qué es lo que necesitamos y nos dé la fuerza para tomar solo aquello que necesitamos y no más. Porque en definitiva el paso por este mundo se hace muy pesado y difícil porque nos vamos cargando con muchas cosas de la vida que no necesitamos, tan solo por curiosidad. Y tiene que ver con esto de que muchos dicen que el saber no ocupa lugar. Y entonces pensamos que así también cargar conocimientos, que serían parte tal vez también del saber, pensamos que no está de más que algún día nos puede servir. Pero son cosas que estamos llevando encima que luego nos cuesta sacar, ¿no? Por ejemplo, en la reencarnación. Hay algunas culturas milenarias que lo tienen aceptado desde siempre y entendido. Entendido, no tanto, más aceptado, ¿no? Porque tampoco es fácil entenderlo si uno no vuelve con conciencia de esa realidad. Pero sí lo tienen aceptado. Y hay muchas personas que no lo quieren aceptar porque nunca lo han vivido y porque se cierran a hablar de que no sea posible. A mí me han dicho, Jesús nunca dijo nada de eso, como que si Jesús no dijo nada. De todas maneras, todas estas cosas que tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo sabemos que Jesús no dijo nada? Porque leímos ese libro que nos dice la palabra de Jesús, está bien. Pero creemos nosotros que en 33 años de la vida de un maestro se resume lo que él dijo a esas 20 páginas. Imposible. Claro, que se repite por 3 discípulos más o menos lo mismo. Entonces, eso fue seleccionado. De todas maneras, entendamos que dependiendo de en la escuela, en el grado en que nos toca estar, será la enseñanza que nos vaya a llegar a nosotros. Un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Entonces, lo que nos van a estar dando es lo que necesitamos. Pero si un maestro desaparece en nuestra vida y nosotros creemos que sabemos todo, difícilmente nos puede enseñar sobre lo que ignoramos si nos cerramos muchas veces a lo que nosotros no entendemos. Entonces, si nos hablan de reencarnación, como nosotros nunca nos hablaron de reencarnación, o a quien nosotros seguimos como guía, nunca nosotros leímos de que él haya dicho algo al respecto, no existe. Todo lo que él no dijo no existe. Y lo que él dijo es así. Pero entonces no se trata de ser ciegos que consumen sin hacer un análisis de lo que consumen, sino que hay que entender la enseñanza. Pero al fin y al cabo, la vida de la escuela, en la escuela y aula, si cada uno tiene que estar en la suya, ¿no? Entonces, yo entendí que la humildad empieza por asumir todo lo que soy. Entonces, entendí que comenzaba a ser humilde cuando reconocí mis virtudes, pero también me di cuenta que convivía con defectos. Virtudes y defectos. A partir de ahí empezaba a ser humilde. Yo primero pensé que una persona humilde era alguien que
derrochaba, que desbordaba de virtud y no tenía defectos. Pero el camino de la humildad comienza a partir de asumir todo lo que somos. Si me miro al espejo, si me observo, ver todo lo que hay en mi interior. Cuando yo puedo ver con claridad lo que hay en mi interior, voy a ver cuánto trabajo tengo por delante. Y mucho de ese trabajo en algún momento me llevará a una situación en donde necesitaré ayuda, asistencia, apoyo, claridad para poder tal vez seguir adelante. Y ahí se pasa la pregunta. Sí. Bueno, terminamos. Les agradecemos por haber compartido con nosotros este momento. Gracias, Daniel, por tu disposición, como siempre. Y los esperamos a todos, como siempre, lunes a las 23 horas por conexión abierta. Esto es Amor por la Red. Chao.